discrepancias que muchas veces existen en nuestro medio es cuando dar soporte transfusional a un paciente que nos llega a la emergencia. Y eso es básicamente la actividad en la cual lo voy a tratar. Bien, no pretendo hacer tampoco una guía clínica ni nada por el estilo, pero sí proponer alguna conducta, al menos de consenso en términos de aspectos de manejo o uso de los hemocomponentes. No tengo ningún conflicto de interés, no me paga ninguna institución laboratorial ni nada por el estilo. Y esta es una situación bastante problemática realmente. En estudios internacionales, en emergencias, unidades de emergencias internacionales, aproximadamente entre un 20 a 25% existen transfusiones que realmente son justificadas. Significa que el resto no lo son. O sea, casi, por decir, aproximadamente 70% tenemos unos errores en la prescripción de una transfusión. Y eso normalmente ocurre, o es más la probabilidad de cometer esos errores en los pacientes adultos mayores o en pacientes con patología coronaria. Acá existe una tesis realmente publicada, no publicada, pero sí realizada por la Universidad Pedro Luis Gallo, donde encuentran que la frecuencia de indicaciones no justificadas, en general en un hospital local, llega aproximadamente entre el 25 y 26% aproximadamente. Basándonos en la guía que tiene el Ministerio de Salud sobre cuándo es una indicación adecuada o no, y esa guía puede ser controversial o no, no voy a discutir que esa guía proporcionada por Pronaevas, que es el ente rector de esto, pero sí quiero sentar la idea de que debemos ver cuándo dar soporte transfusional, cuándo no dar soporte transfusional y marcar si el número de corte mágico existe o no existe. Primera situación que a veces nos llega a la emergencia, bastante común. Una mujer de 71 años con cuadro de anemia refractaria, o sea, es un cuadro de síndrome amiloidisplásico, que acude por fiebre y confusión. No voy a centrar mucho en el dato de historia clínica, pero me centro más en la parte del hemograma, donde encuentra una hemoglobina 7.8, tiene leucocitosis con neutrofilia, saturando el 93%, la placa tiene su patrón ahí alveolo intersticial, en fin, compatible con un proceso neumónico, una bronconeumonía. Ya se los dejo a los internistas en ese concepto al manejo, pero la pregunta es, ¿transfundirían a esa paciente o no? Situación bastante común en nuestro medio. Llega con anemia, aparte de interconsultar al hematólogo, que desde el punto de vista de soporte transfusional valdría la pena transfundirla, adulta mayor, con anemia. Si es una anemia por síndrome amiloidisplásico, no es carencial, con un proceso respiratorio. Entonces, ¿qué hay de evidencia? Pues no hay mucha tampoco, en ese sentido son trabajos o revisiones o artículos en pocas poblaciones, no son ensayos clínicos obviamente, pero hay una tendencia actualmente a recomendaciones de no ser muy agresivos en el soporte transfusional, es decir, tener terapias bastante restrictivas. Y un punto de corte, vamos a discutir al final si ese punto de corte que proponen estas guías de soporte transfusional, la guía británica, guía canadiense, guía americana, casi coinciden en un punto de corte de 7 gramos por decilitro para dar soporte transfusional o no a un paciente en esas condiciones. Hacen alguna salvedad en los pacientes coronarios, suben el punto de corte a 8, pero nada más. En esencia, un soporte transfusional bastante conservador. Y por ahí una revisión sistemática de los pseudoensayos clínicos, donde no encuentran una diferencia entre la actitud conservadora y una actitud liberal, es decir, transfundir para llegar al número mágico que existía antes de 10 de hemoglobina, sobre todo en los aspectos de presentar un evento coronario como una complicación de la anemia en este grupo de pacientes. No se ve muy bien, pero en esa revisión sistemática presentada por Carson sobre el uso de hemocomponentes con una actitud liberal versus una actitud más conservadora, no encontraron mayor diferencia en el tema de las complicaciones post-transfusionales
ni tampoco en el beneficio que pueda existir en un paciente con un nivel de hemoglobina de 7 o menos, como indicación de transfusión, o un nivel de hemoglobina con una transfusión más llegando a 10, 11 hemoglobina. No existe realmente una diferencia en ese contexto, al menos según la poca evidencia que pueda haber. Y también siguiendo el mismo grupo canadiense, el objetivo de la transfusión de glóbulos rojos no es mejorar el numerito. O sea, no se trata de subir el número de 7 y llevarlo a 10, no, se trata de mejorar la parte oxigenatoria del paciente. Entonces, eso es un poco lo que también están quedando en consenso, que si bien es cierto, este punto de corte de 7 puede ser muy arbitrario a veces, hay evidencia, mencionado, no muy sólida, pero ahí está la literatura, en la cual pueden tener seguridad al decir, a este paciente sí lo transfundo, a este paciente no. Pero no se desesperen por mejorar el número del valor de hemoglobina solamente. Se trata de mejorar ambos aspectos, la parte clínica y el aspecto numérico del paciente. Y bueno, esto está de más, pero siempre es bueno hacer recordar, sobre todo si es que hay estudiantes, que el paquete de glóbulos rojos no corrige volumen. O sea, no es para manejar una hipovolemia. O sea, el manejo del shock hipovolémico, el soporte transfusional con hemocomponentes está al final. Primero hidrate el mío a su paciente, no transfundir de arranque. Creo que eso cada vez se va desterrando más, ese concepto de paquete de glóbulos rojos o sangre total para corregir volumen. Siguiente condición clínica, más común todavía. Mujer de 31 años, con diagnóstico de una trombocitopenia de mecanismo inmune, idiopática inicialmente, después sabemos que muchas de ellas terminan siendo lúpicas, y que llega con una hemorragia uterina anormal. No tiene alguna petequia, alquimosis por ahí, pero básicamente la clínica por la que acude la paciente es por HUD. Anémica, microcítica, con plaquetas 7000, su perfil de coagulación es normal. La pregunta de siempre, ¿le damos soporte transfusional con plaquetas? ¿La observamos? ¿Le damos pulso? ¿Tenemos inmunoglobulina? ¿Qué opción hacemos con esta paciente? O de repente, si nos llega por primera vez en la emergencia y no sabemos si tiene PTI, ¿qué hacemos con esta paciente? Los pacientes con trombocitopenia periférica, es decir, con aquella trombocitopenia que no tiene un origen central, sea por leucemia, sea por aplasia, el riesgo, muchas veces se está reportando cada vez riesgo de eventos tromboembólicos, especialmente en aquellos pacientes con alta probabilidad de una trombocitopenia, una púrpura trombótica trombocitopénica, o en cuadros como el HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Obviamente la historia clínica nos ayuda a eso. No tanto en los pacientes con trombocitopenia de mecanismo inmune, pero sí ha habido eventos adversos en algunos grupos de estos pacientes. Entonces, viene nuevamente el cuestionamiento: ¿vale transfundir a todo paciente con plaquetopenia solo por plaquetopenia más sangrado? Y otro tema es, vamos a poner esta paciente candidata de repente para hacerse un legrado, para ver el tema del sangrado, tiene que entrar a sala de operaciones. Nuestros amigos de anestesia, como siempre, se encargan de decir, mejórame el recuento de plaquetas, y entramos a sala. Tiene una trombocitopenia inmune, por si no has visto la historia, ¿no? Y entonces no te va a mejorar las plaquetas. Es difícil que te mejoren las plaquetas. Transfúndela. Nuevamente la pregunta, ¿se transfunde o no? Y encontré un trabajo pequeño pero interesante, que utilizaron soporte transfusional preoperatorio sin ninguna intervención ni nada de arranque, y lo transfundieron, entraron a sala a una paciente con apendicitis, y después en el postoperatorio recién utilizaron inmunoglobulina. Bueno, un medicamento que para los que trabajamos en el ministerio todavía sigue siendo, parece ciencia del futuro, porque no sé por qué Salud sí lo tiene disponible y nosotros no. Pero bueno,
tenemos que hacer 1000 pedidos para que nos autoricen la inmunoglobulina cuando es un tratamiento de elección ya en el mundo civilizado. Y entonces se puede dar soporte transfusional, hacer una cirugía, como una apendicitis fue en el caso reportado, y después darle tratamiento con inmunoglobulina, ese tratamiento de manejo de PTI. Inclusive, otra cosa que me llamó la atención, porque normalmente nunca hemos hecho plasmaferesis para el manejo de trombocitopenias inmunes. Y hay reportes de casos sobre el uso de plasmaferesis para tratar de sacar los anticuerpos y luego dar soporte transfusional con plaquetas en un preoperatorio, en una condición de preoperatorio. Entonces, se puede dar soporte transfusional en pacientes con plaquetopenia periférica, ya que ese mecanismo inmune, sepsis o no tan alegremente, o se da combinado realmente con el tratamiento de la enfermedad de fondo. Y ya las guías un poco están recomendando que existen dos formas de administrar plaquetas: profilácticamente y como tratamiento. Si el paciente tiene sangrado, tratamiento. PTI con evidencia de un sangrado mayor. Aquí vamos a comentar un poco de esto, que no se trata solamente de transfundir plaquetas si es que no se mejora la enfermedad de fondo. Es decir, si yo no asocio con inmunoglobulina, si yo no asocio pulsametilprednisolona o eventualmente plasmaferesis, sería interesante hacer un seguimiento en ese contexto para solucionar el mecanismo inmune. No es solamente la transfusión, sino asociado a un CID con sangrado activo, si es que tiene trombocitopenia por el CID, transfusión, aquellos pacientes que han recibido una transfusión masiva, o sea, con politraumatismo, y tienen un recuento menor de 50.000 y está sangrando por el soporte, por el politraumatismo, evidencia de sangrado y obviamente que tiene una plaquetopenia de origen medular, o sea, de origen central, una aplasia, una leucemia, con diagnósticos, con sangrado evidente. O sea, si es sangrado, no hay evidencia de soporte, pero no hay un poco de dudas en cuanto al soporte transfusional. Pero no se olviden que tiene que ir asociado al tratamiento de fondo, sobre todo en las trombocitopenias de origen periférico. Pero como profilaxis, es decir, antes que aparezca sangrado, ahí todavía no están muy de acuerdo, pese a que esta es una guía relativamente antigua, pero no ha modificado mucho. Cuando hay pacientes con plaquetopenia de origen medular, o sea, aplasia, leucemias, un punto de corte de 10.000 parece ser la mejor opción en cuanto a dar tratamiento de profilaxis. Nosotros quizás esperamos un recuento de plaquetas porque lo adaptamos a nuestro medio. No tenemos plaquetas por aferesis 1, y hasta que banco de sangre nos consiga un soporte transfusional o modelos hemocomponentes, pues puede pasar toda una mañana, toda una tarde, el día siguiente. Y si esperamos hasta 10.000 plaquetas, entonces corremos el riesgo sí que nuestro paciente el día siguiente ya tenga sangrado evidente. La guía dice 10.000, nosotros hemos optado un punto de corte un poquito más alto por la condición de nuestra realidad. Y obviamente este es otro tema. Si el paciente va a ser operado, un recuento de plaquetas de 50.000 o más. No esperar el recuento de 100.000, 80.000, 50.000 plaquetas puede entrar. Solamente dejamos bastante altos los valores para aquellos pacientes que entran a sala de operaciones por una cirugía compleja del sistema nervioso central, llámese neurológica, oftalmológica, ¿no? Entonces, tratemos de ser un poquito menos libres en la hora de dar soporte transfusional y de repente logramos un tema de prevenir eventos de sangrado, pero sin abusar del uso de los hemocomponentes. Y el otro grupo de pacientes que también tenemos, politraumatizado, sangrado, en múltiples regiones del cuerpo, está haciendo aparentemente una coagulación de consumo, plaquetas tiene plaquetopenia, TP prolongado, TTPA prolongado, dímero D positivo, hipofilinogenemia, es decir, paciente que está haciendo una situación de consumo que también es una situación de emergencia, sobre todo en los politraumatizados. Y creo que aquí no hay mucha duda respecto a si el paciente recibe soporte transfusional con plasma fresco o no. Y aquí viene un poco la idea del caso.
Plasma fresco congelado o frío precipitado, que al final son hemocomponentes que ayudan a corregir los tiempos de coagulación. La evidencia cada vez va a favor de mejorar los tiempos, pero en pacientes que están sangrando. No para corregir el número de TP prolongado, TTPA prolongado, sin evidencia de sangrado. O sea, si ustedes tienen un paciente que les llega a la emergencia y no tiene evidencia de sangrado de parte de su rutina, le piden un perfil de coagulación y sale por ahí un TP discretamente prolongado, un TTPA prolongado, no transfundan si es que no hay clínica de sangrado mayor. No transfundan. En UCI ocurre una situación bastante parecida. Pacientes sépticos con CID asociado y tiene plaquetopenia moderada, tiene TP prolongado, 2 veces un INR2, un TTPA 2 veces el control, y están que le dan plasma y plasma y plasma y más plasma para corregir el TP, interconsulta hematología porque el paciente no corrige el TTPA, no corrige el TP, o si recibe plaquetas, no corrige las plaquetas. Mientras no controlen la enfermedad de fondo, no van a mejorar el recuento ni plaquetario ni los tiempos de coagulación. ¿Y vale la pena dar hemocomponentes preoperatorios? No. Casi las guías en ese sentido están bastante en consenso. Obviamente no hay mucha evidencia de estudios comparativos, pero sí solamente se está indicando el uso de los hemocomponentes de plasma fresco congelado o crioprecipitado en aquellos pacientes con evidencia de sangrado, no aquellos pacientes que tengan un TP prolongado o que van a entrar a la sala de operación. Es más, lo comentábamos hace un par de semanas en el último congreso que hemos tenido en la Sociedad Peruana de Hematología, el que tenga un perfil de coagulación normal en el preoperatorio no me descarta que el paciente pueda presentar algún evento de sangrado, tanto intra o postoperatorio. Entonces, si por aquí a alguien le gusta anestesiología o hay anestesiólogos, por favor, no exijan un perfil de coagulación normal. Si tienes un discreto incremento, no te asustes, igual entras a sala, y si es que hay sangrado, le das el soporte, pero si es que no hay sangrado, no lo transfundan. Lamentablemente no tenemos una cultura de donación de sangre en nuestro país y eso es un problema. Y se puede usar inclusive antifilinolíticos, pero insisto, asociado a antifilinolíticos solamente ante la evidencia de sangrado. Si no hay sangrado, no deberíamos utilizar hemocomponentes para corregir el número del TP o del TTPA. Bueno, remarca lo que les he mencionado, las indicaciones de plasma fresco congelado, cuando no indicar plasma fresco congelado, y una vez más, ya desde el 2004, 2003 hay estas recomendaciones de no usar plasma para corregir el número sin evidencia de sangrado, y creo que esto ya se usa menos como expansor de volumen, ¿no? Creo que eso ya es un mito. Espero que no se siga usando en ningún lugar de este país de usar plasma como expansor de volumen, como dador de albúmina o de inmunoglobulinas, ¿no? Es que le vas a dar plasmita y le vas a dar inmunoglobulinas, le vas a dar defensas. No es ninguna utilidad en ese sentido. Y crioprecipitado es el siguiente, pues es lo mismo también. La diferencia es que crioprecipitado sí lo podríamos utilizar antiguamente, ahora, bueno, en nuestro hospital quizá lo podemos usar en esa condición, en pacientes con enfermedad de von Willebrand, donde, bueno, existe el factor von Willebrand, pero si no tenemos disponible el factor von Willebrand, usaremos crioprecipitado para manejar este grupo de pacientes. Lo ideal es que si tienen un hemoderivado como el factor de von Willebrand, de origen farmacológico, o si tiene un paciente con hemofilia y tienes el hemoderivado, factor 8 o factor 9 disponible, eso debería utilizarse y no usar ni plasma ni crioprecipitado. No es estrictamente algo de las indicaciones del soporte transfusional, pero es algo que nosotros los médicos nos estamos olvidando. Identificar correctamente al paciente.
Muchos de los errores ocurren cuando al paciente le dejamos una prescripción, dejamos la orden y nos largamos. Se lo dejamos al interno, que también tiene que ver otros 20 pacientes más, y si es en emergencia peor todavía. El interno se le entrega la técnica se le entrega a la enfermera y la enfermera lo deja por ahí. Y como nuestros pacientes en nuestra emergencia van caminando de silla de, ¿cómo le pusieron el nombre? De zona VIP, pasa al lateral derecho, al lateral izquierdo, a posterior, o sea, va cambiando de zona. Al final no sabes dónde está el paciente y pueden cometer un error por no identificar bien al paciente. Nosotros deberíamos también vigilar ese aspecto. La indicación de transfusión es un acto médico. Si hay un problema con ese paciente es nuestra responsabilidad. La firma del consentimiento informado también es parte, porque tiene una hemocomponente que lamentablemente en nuestro medio no hay una cultura de donación como lo mencioné, y eso hace que la sangre no sea tan segura, por más que tengan los últimos avances. Si el paciente miente y justo cae en periodo ventana, no vas a detectar ningún microorganismo y vas a darle una infección posterior. Los signos vitales que deberían monitorizarse, no dejarle la transfusión y te vas. No. Por lo menos los primeros 15 minutos, y eso quizás los médicos internos y médicos residentes podrían apoyar en ese sentido. Los primeros 15 minutos vigilar al paciente, porque son los primeros minutos más cruciales en los que pueden haber las reacciones adversas agudas, como una crisis hemolítica en ese momento. Pasados los 15 minutos, si no hubo ninguna complicación durante la transfusión, puedes darte tu vueltita cada 20, 30 minutos para verlo. Pero los primeros 15 minutos deberían estar bastante vigilantes. Y una ficha de registro de transfusión. Son recomendaciones del grupo británico, que salió la guía el año pasado, para tener una hemoterapia, dar un soporte transfusional como se debe. No solamente la indicación, sino todo lo que está alrededor de ese soporte transfusional. No tenemos una ficha en la cual registramos toda la presión arterial, signos vitales de un paciente que está en transfusión. Bueno, hace una complicación, hace fiebre o hace una reacción hemolítica, nadie se da cuenta, y a veces, muchas veces han hecho fiebre o crisis hemolítica y no nos hemos dado cuenta. Y una de las cosas bastante peligrosas, y alguna vez hemos tenido un paciente acá que durante la infusión de plaquetas concentrado, porque no tenemos aferesis todavía tan continuamente, hacen un TRALI, que es un problema de insuficiencia respiratoria brusca. Lo hacen en el momento de la transfusión. Están transfundiendo y el paciente te hace Disney en ese momento. ¿Y se te muere? Sí. Y no es por sobrecarga de volumen, es por un TRALI. Como dirían los americanos, message to home, mensajes para casa. Mantener una conducta conservadora. Esa es una recomendación en general de casi todos los guías y los trabajos que se están realizando. Insisto, no se hará mucha evidencia, pero sí vale la pena. Ser conservadores en el soporte transfusional. No corregir el numerito solamente, es corregir la clínica del paciente. Plaquetas por aferesis. Deberíamos acostumbrarnos ya a presionar a que nuestros hospitales tengan plaquetas por aferesis. Y sobre todo en las trombocitopenias periféricas, sí, si hay evidencia de sangrado hay que poner plaquetas, pero corrigiendo la causa de fondo. Si no corrijo la sepsis, si no manejo el mecanismo inmune o autoinmune, este paciente, esas plaquetas se van a caer rápidamente. 2-3 días, control de plaquetas y no sube. Si no mejora la parte inmunológica, no va a subir nunca. O no mejora la sepsis, igual va a seguir haciéndote plaquetopenia. Y la última, plasma o frío precipitado, no lo usemos para corregir el numerito, por si acaso el anestesiólogo no nos vaya a dejar entrar a la sala, ¿no? No es para mejorar la prueba de laboratorio, es para mejorar la clínica del paciente. Si está sangrando, sí es útil. Si no está sangrando, tranquilo nomás, no le pongas plasma, no le des frío precipitado. Siguiente.
yo siempre digo este mensaje: la transfusión, la mejor transfusión es la que no se hace. Es decir, si la puedo evitar, mejor. Y le agregué justo viendo esa fotito. La mejor es que sea de café, ¿no? Que mínimo habrá después, ¿no? Eso es todo.